cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y hermanos, justamente algo así es lo que el apóstol, el escritor de esta carta a los hebreos nos dice. Hermano, tenemos que graduarnos, pero que no nos gradúen, sino que realmente nosotros podamos estudiar, aprobar y pasar arriba a otro estadio de vida cristiana. Y mira, aquí hay dos cosas que une el escritor de esta carta: el conocimiento y la vida. Porque hay mucha gente que estudia, que conoce, pero su vida es un desastre. Hay gente que a mí me ha dicho: pastor, si yo sé la Biblia, si yo sé, yo conozco el Antiguo Testamento, pero viven vidas miserables. Están viviendo vidas que realmente están muy lejos de Dios y de su palabra. Entonces, hay dos cosas importantes. Uno, el conocimiento. Aprender, estudiar, que nosotros podamos ir descubriendo, por ejemplo, la interpretación bíblica, el estudio serio de la palabra de Dios. Debemos de ir avanzando en estos detalles. Cuando nosotros predicamos aquí, hablamos a ustedes, mis hermanos, vamos a utilizar, y siempre lo hacemos, tips para que ustedes puedan irlo grabando. Y a mí me gusta, por ejemplo, cuando Francisco Vanega dice, como dice el pastor aquí, dice, por tanto, ¿por qué? Porque estamos creciendo, estamos aprendiendo. Y cuando nosotros hablamos de lo que es un verbo, el tiempo presente, modo imperativo, o tiempo pasado, o tiempo futuro, o cuando hablamos de una conjunción, ¿qué significa eso? Porque todo eso nos va a ayudar a ir entendiendo la Santa Escritura. Y hermanos, mire, todos nosotros utilizamos esas frases todos los días, solo que hemos descuidado tanto nuestro estudio de gramática, de lo que es el conocimiento aplicado a la escritura, que lo pasamos por alto. Fíjate que, por ejemplo, llega un niño a su casa un poco tarde, ¿eh? Y viene la madre y le pregunta: ¿por qué veniste tarde? Y el niño le dice: porque encontré unos amigos en la calle y platicamos y después nos fuimos a comer un helado y por eso llegué tarde. Ahora te das cuenta, ese por qué, cuando el niño le dice, su hijo le dice, porque salí con unos amigos o encontré unos amigos, es una explicación. Y de esos porqués abundan en la Biblia. Cada vez que tú escuchas esto o leas esto, entonces Dios te está tratando de explicar algunas cosas. ¿Ah? Por ejemplo, cuando un padre dice: yo tengo dos hijos, uno es blanquito, pero el otro me salió trigueñito, ahí está usando un pero. Y mira, todos los días usamos esto. Hay gente que dice: mira, a mí me gusta mucho la carne asada, pero no me gusta el pescado. Ahí estamos utilizando un pero. Y la Biblia tiene peros, pero por montones. Pero el pero tiene una enseñanza, mi hermano. Es un contraste. Tengo un hijo claro, blanquito, y el otro me salió, pero el otro me salió trigueñito. Es un contraste entre el hijo blanco y el hijo trigueño, entre la carne asada que me gusta o el pescado que no me gusta. La Biblia usa eso. Por ejemplo, hoy lo vamos a ver. Si tú lo miras aquí, en el versículo capítulo 6, verso 9, dice: pero en cuanto a vosotros. Eso quiere decir que anteriormente estaba hablando de otras personas y ahora va a hablar de los hermanos a quienes él les escribe esta carta. Va a ser un contraste. Ahí está el pero. Ahora, ¿cuál es el punto, mis hermanos? Tenemos que aprender a estudiar la Biblia. Hermano, la palabra de Dios es el único, escucha bien esto, por favor, el único alimento espiritual para tu alma.
para que crezca, para fortalecerte, para darte vigor. ¿Ah? Así como el alimento físico es para tu cuerpo, de tal forma que cuando alguien deja de comer, especialmente si tiene alguna enfermedad, nos preocupa porque eso quiere decir que se está debilitando. Pues la Biblia es el alimento para tu alma, para tu mente, para tu espíritu, para fortalecerte. Hay muchos cristianos que quieren ser pero fuertes, pero no leen la Biblia, no quieren estudiar la palabra, no quieren meterse a un discipulado, no participan en las reuniones, no entran a la escuela dominical. Y entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Y después de eso, no leen la Biblia en su casa. Esta exhortación es para todos nosotros. Estamos estudiando la segunda sección de la carta a los Hebreos, Hebreos capítulo 4, versículo 14, hasta el capítulo 8 y versículo número 13. Toda esa es una sección. ¿Y cuál es el título de esta sección? Jesucristo es el más perfecto, completo y necesario sumo sacerdote de Dios para el hombre. Nadie más va a interceder entre Dios y nosotros más que solo Jesucristo. Él es el único mediador. Como dice la Santa Escritura, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nadie, por favor, entiende esto. Nadie te puede ayudar con Dios. Nadie, solo Jesús. Él es nuestro gran sumo sacerdote. En el capítulo número 5, versículo número 6, el escritor dice, como también dice en otro lugar, y aquí está hablando del Salmo 110, versículo 4, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y en el versículo 10, Hebreos 5:10 dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora está hablando de Jesucristo como nuestro gran sumo sacerdote. Luego, él quiere introducir un tema alrededor de Jesucristo porque literalmente, hermano, eso es lo que dice el versículo número 11 acerca de esto. Yo les dije a ustedes que más que acerca de esto, la idea en el griego del Nuevo Testamento de esta frase acerca de esto es alrededor de quién. Esa es la idea. Porque el esto enfatiza el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. El quién enfatiza a Cristo como nuestro gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El énfasis en el original no está en el sacerdocio, sino en la persona, porque Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Entonces el escritor dice, acerca de quién o alrededor de quién, de Jesucristo, tenemos mucho que decir en cuanto a su sacerdocio por el orden de Melquisedec. Pero el escritor quiere enfatizar que al hablar acerca de Cristo, hay muchas otras cosas que él podía decir. Él está hablando de Cristo. Ese es su tema. Ese es su punto central. No es el sacerdocio, es Cristo. Por tanto, aquí la idea es alrededor de quién tenemos mucho que decir. Versículo número 11, Hebreos 5:11. Pero luego él se da cuenta que él tiene un grave problema. ¿Por qué? Porque dice que sus lectores se han hecho tardos para oír. Y entonces aquí el escritor, hermanos, va a hacer un parangón, una comparación, porque dice, hay dos tipos de cristianos en nuestras iglesias. Hay dos tipos de cristianos. Los maduros, que pueden entender estas doctrinas profundamente, y los inmaduros, que se pierden completamente. Pero estos inmaduros están en dos líneas. Uno, los nuevos convertidos, personas que reciben a Cristo y que como bebés están para crecer en su vida espiritual. Pero también están aquellos creyentes que son estos a quienes él les escribe, que tienen muchos años de convertidos, pero tampoco han crecido.
se han quedado en un estado de bebés perpetuos, porque no les interesa, porque no se esfuerzan, porque no trabajan, porque no quieren. Ellos están enfocados en otras áreas. Ellos están enfocados en otras cosas. Gente que llega y dice, no, pastor, es que yo no puedo participar en el discipulado, mire, no puedo entrar a las reuniones, es que yo tengo mucho trabajo, mire, porque su enfoque es su trabajo. Su enfoque es su negocio. O puede ser otras cosas. Sencillamente no quiere hacerlo. Estas personas nunca van a crecer en su vida espiritual. Ahora, ¿cuál es el problema de esto, mi hermano? Que hay muchas de estas personas que en una iglesia llegan a ser ancianos, diáconos, diaconisas, líderes de jóvenes, de caballeros, de damas, y lo que hacen es ir causando un grave problema dentro de las iglesias, porque no han crecido, porque no son maduros. Y aquí el escritor dice, yo tengo mucho que decir de este tema de Jesucristo, pero tengo un problema porque ustedes no los pueden entender. No lo pueden entender. Versículo número 11, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Mire, el escritor dice, yo no tengo problema. Y de hecho, cuando entremos esta próxima semana al capítulo 7, él va a continuar hablando del tema del sacerdocio de Cristo, según el orden de Melquisedec. Mire conmigo, por favor, el capítulo número 6, verso 20. Mire conmigo, Hebreos 6:20 dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Está hablando del lugar santísimo, del cielo mismo. Jesús entró, dice, hasta allá mismo, al cielo, para ser nuestro gran sumo sacerdote. Pero mire el versículo 20. Hecho sumo sacerdote para siempre, y vuelve a retomar el tema que dejó en el capítulo 5, verso 10. Ya se dio cuenta. Para siempre, según el orden de Melquisedec. Versículo número 7:1. Mire conmigo, Hebreos 7:1. Porque este Melquisedec, ahora, él va a continuar hablando de Jesucristo como nuestro gran sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Él dice, yo no tengo problemas para explicarlo, y de hecho, lo voy a explicar. Si ustedes lo pueden entender, ya es su problema, y si no, pues crezcan, maduren, estudien. Pero yo voy a seguir con el tema. Pero tenemos un problema. Y quiero, dice el escritor, hacer un pequeño paréntesis aquí para llamar su atención. Quiero hacer un paréntesis para exhortarlos en este punto. Porque es cierto, hermanos, esta gente eran judíos que se habían convertido y que por la persecución tuvieron que huir. Pero ¿cuál es el punto de estos hermanos? Que la persecución no paraba, seguía y seguía. Y la pregunta de ellos era, ¿cuándo se va a terminar esto? ¿Cuándo vamos a poder vivir en paz y tranquilos? ¿Cuándo vamos a poder regresar a nuestras casas? Habían perdido todo. Y eso los había llevado abajo en su vida espiritual. Y estaban desanimados, fríos, habían perdido el gozo, habían perdido el entusiasmo de su vida cristiana, habían perdido el deseo de continuar como cristianos y como hijos de Dios en su crecimiento espiritual. Se habían descuidado completamente. Y estamos en un tiempo, hermano querido, donde probablemente muchos estén pasando por esto. Algunos porque no nos estamos congregando. Porque muchos cristianos dependen del domingo por la mañana, de ese culto, allá en la iglesia, para vivir toda la semana. Otros porque están enfrentando conflictos, enfermedades, muertes de parientes cercanos, están enfrentando luchas con sus negocios, sus trabajos, sus empresas. Ya tenemos casi un año de estar en esto. ¿Y cuál es el punto? ¿Cuándo va a terminar esto? Y entonces eso puede llevarnos a la misma situación que estos hermanos habían caído. Desánimo, frialdad, indiferencia.
ya no tenían deseo de participar de las reuniones. Ahora, yo quiero que miren conmigo, por favor, primero la exhortación, los primeros versículos que vamos a estudiar hoy. Hebreos 5, 11 al 14. Dice, acerca de esto, alrededor de quién, estamos hablando de Cristo, o está hablando de Cristo aquí el escritor, tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque, mire lo que dice el versículo 12, debiendo ser ya maestros. La palabra aquí es un experto en la palabra, un conocedor de la palabra. Después de tanto tiempo, o sea, ya tenían muchos años de convertidos, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia por cuanto es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, esto no lo voy a explicar detalladamente parte por parte, solamente voy a decir algunas cosas. Primero, aquí el escritor hace un parangón o una comparación entre dos tipos de cristianos que hay en la iglesia. Uno, cristianos maduros, cristianos sólidos, cristianos espirituales, cristianos con conocimiento de la Biblia, y dos, los cristianos inmaduros. Y hermano, esto siempre ha ocurrido en la iglesia de esa forma. Siempre. Dos tipos de cristianos. Ahora, ¿cuál es el problema de los cristianos inmaduros? Bueno, quiero decir que el problema es que son carnales. Y eso Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 3. Yo quiero que usted vaya conmigo rápidamente a 1 Corintios capítulo 3. Mira lo que dice Pablo, y aquí usa la misma palabra, hablando a los hermanos de Corinto. 1 Corintios capítulo 3, versículo número 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. La palabra aquí es neumáticos, sino como a carnales, sarcos. Es de donde viene la palabra carne que nosotros utilizamos. Aquí está hablando de la naturaleza espiritual, nuestra madurez, y de la naturaleza carnal que está en nosotros. Que muchos cristianos todavía están gobernados por esta naturaleza carnal y no por el Espíritu Santo de Dios. Su pensar, su platicar, su hablar, su comportamiento, su manejo de finanzas, su sexualidad, toda su vida la maneja con principios carnales. Versículo número 2. Aquí Pablo empieza a decir esto. Os di a beber leche y no vianda. Ya vamos a ver esto en Hebreos. Lo mismo. Les di a beber leche. Ya vieron ustedes lo que dijo Hebreos capítulo 5, versículo número 12 y 13. Dice, versículo 3, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño. Lo mismo que está abordando aquí en 1 Corintios capítulo 3. Ahora, yo quiero que usted mire esto. Porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. O sea, esta gente había estado ya mucho tiempo en la iglesia, pero seguían siendo espiritualmente niños. Versículo 3. Porque aún sois carnales. Este es el problema del niño espiritual. De aquella gente que no se preocupa por crecer. De aquella gente que es indiferente, que va a la iglesia, pero él sigue viviendo con su mismo carácter, con sus mismos pensamientos, con los mismos valores mundanos, con los mismos, maneja su negocio con los principios de los negocios mundanos. ¿Cuál es el punto? Son carnales, dice la Biblia. Y ese es el problema. ¿Cuál es el problema, hermano? Mira, hay una línea muy fina, y lo vamos a ver en Hebreos 6 ahorita, entre un cristiano carnal, aunque muchos dicen que eso no existe, yo creo que sí. Esa es mi opinión muy particular, que hay cristianos que son carnales.
Ahora, ¿cuál es el punto, hermanos? Hay una línea muy finita, pero demasiado tenue, débil, entre un cristiano carnal y un impío. La pregunta es, ¿cómo distinguirlos? No se puede. Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Pero si este cristiano que realmente se convirtió, que recibió a Cristo, está viviendo un estado de niñez espiritual y de carnalidad, ¿cómo saber si realmente es cristiano o no? Por eso tenemos que consagrarle nuestra vida al Señor, dar frutos, como dijo a Juan el Bautista, den frutos dignos de arrepentimiento. Den frutos dignos de arrepentimiento, que se miren ustedes un verdadero cambio de vida. Es peligroso, hermano. No podemos jugar con eso porque probablemente mucha gente que cree que es cristiana realmente no lo es. Y yo les he dicho a ustedes esto reiteradamente. Yo tengo mucha preocupación. Lloro mucho, especialmente por los hijos de los cristianos, porque son muchos de ellos, gracias a Dios no todos, chicos fríos, sin compromiso, sin ningún deseo de Dios, van a la iglesia casi arrastrando los pies, casi por obligación. Mi pregunta es, ¿realmente estos chicos son convertidos? ¿Realmente estos chicos nacieron de nuevo o fueron chicos que desde tiernitos los llevaron a la iglesia, los presentaron y ahí se quedaron en la iglesia, pero no ha habido una conversión genuina, no ha habido una entrega, no hay fruto de arrepentimiento en sus vidas? Entonces, repito esto, hay una línea demasiado tenue, casi imperceptible, entre un cristiano carnal y un impío. Y tenemos que cuidarnos de eso. En la iglesia hay tres tipos de personas: el espiritual, el cristiano niño o carnal, inmaduro, y el impío. Hay muchos cristianos ahí, hermanos, o vamos a decir, gente que llega que no se ha convertido de verdad. Y hermano, por favor, tú debes de estar seguro que tú eres convertido, que tú has nacido de nuevo. Y entonces, ¿cuál es el punto aquí? Bueno, aquí el punto, hermanos, es que el escritor hace esa comparación. Y voy a hacerla rapidito. Uno, el cristiano inmaduro, voy a empezar con los cristianos inmaduros, son tardos para oír. Versículo número 11 dice, acerca de esto tengo mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Sabe lo que significa aquí? La palabra en el griego es una palabra que también puede ser traducida como perezosos, holgazanes, que les cuesta, que no quieren hacer las cosas. En comparación con el cristiano espiritual maduro, que es listo para entender la palabra, listo para entender las doctrinas profundas de la Escritura. Segunda diferencia, versículo número 12, dice, porque debiendo ser ya maestros, los cristianos inmaduros no son maestros, siempre van a estar aprendiendo. El apóstol Pablo lo dice, por ejemplo, hablando de las mujercías, y estas mujercías son impías, básicamente. Dice, estas mujercías siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Nunca. ¿Qué dice aquí? Esta gente aprende, va a sentarse, nunca crece, nunca prospera. Ahí están todos los domingos. Puede ser que estén ahí. Algunos domingos van, otros no van, pero no crecen. En cambio, el cristiano maduro, espiritual, es aquel que ya está creciendo en la palabra y está enseñando la palabra. Puede ser que le enseñe en su casa, puede ser que le enseñe en un grupo pequeño de crecimiento, en un discipulado, como maestro de escuela dominical, en su trabajo tiene un grupo y ahí se reúne, ahí enseña la palabra. El maduro, entonces, ya se volvió maestro. Tiene deseo porque ya conoce bastante y quiere transmitir ese conocimiento. En tercer lugar, el cristiano inmaduro es
una persona que siempre está tomando lechita espiritual. Dice el versículo número 12, y tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Cuál es la leche espiritual, hermano? Esas cositas que usted siempre quiere que le estén diciendo, exhortándolo, hermano, ore, ore. Y cada mensaje quiere que le digan qué es la oración y cómo orar. Hermano, asista. Entonces, esos detallitos que siempre la gente quiere que uno se esté repitiendo esos detalles. Siempre estamos pensando en cositas sencillas. Leche, estar alimentándonos con leche, como un bebé. Ya lo vamos a ver. En cambio, dice, hay un alimento sólido, hermanos. Aquí es interesante, hermanos, porque piensen ustedes que la palabra que usa el escritor aquí para hablar de leche es galactos. Pero la palabra que usa para hablar de alimento sólido es estéreos, que quiere decir algo firme, fuerte, tieso, vamos a decir. Y hermanos, tenemos que ir profundizando en el conocimiento de la escritura entonces. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Uno, el bebé, el inmaduro, el cristiano que no crece, primero, es tardo para oír. Es un holgazán. Segundo, primero, el cristiano maduro es un cristiano que es listo para aprender la palabra de Dios. Segundo, el cristiano inmaduro es un alumno permanente. Segundo, el cristiano maduro es un maestro que quiere enseñar la palabra. Tercero, el cristiano inmaduro solo se alimenta de leche. Tercero, el cristiano maduro come alimento sólido espiritualmente hablando. Es como cuando usted tiene un bebé, pero ya al cuarto mes, algunos pediatras, cuarto, quinto, sexto mes, le dicen, bueno, a partir de hoy me le empieza a dar papilla y luego denle ya sopita de frijoles y ya me le da carne, ya me le da un buen bistec. Pero nosotros, hermanos, no podíamos crecer si solo nos quedamos con leche. Eso le pasa a los inmaduros. Cuarto, el cristiano inmaduro es inexperto en la palabra. Mire lo que dice, versículo número 13. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de Dios. ¿Cuál es el punto aquí, mis hermanos? No tiene habilidad para manejar la Biblia. Mire, hay cristianos que tienen 15 años de llegar a la iglesia y usted dice, solo voy a poner un ejemplo así, que no es de lo que está hablando el escritor realmente. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Ageo. Usted termina de predicar y nunca encontraron el libro de Ageo. No lo encontraron. Es inexperto hasta para hallar los libros de la Biblia. Hay gente que dice, mire, vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos al libro de Filemón y van a Génesis y allá vienen buscando Filemón a ver dónde está Filemón, porque no saben que está en el Nuevo Testamento. Son inexpertos, ni tan siquiera han aprendido a saber dónde están los libros de la Biblia, porque no se lo saben. Y como yo les he dicho, fíjense que a veces le digo a un hermano, dígame el nombre de los apóstoles, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son esos 4 me sé. Imagínense que dice que Marcos y Lucas fueron apóstoles, porque no se sabe el nombre ni de los apóstoles. ¿Cuáles fueron las 12 tribus de Israel? A saber, yo no sé. Yo no sé. Son inexpertos en la palabra. Ahora, usted le pregunta la alineación que va a usar el Real Madrid hoy para jugar, esa se la dicen de memoria. ¿Ah? Usted le pregunta cuál fue la alineación que usó ayer el Barcelona, se la dicen de memoria. Porque estamos interesados en las cosas de este mundo, pero no nos interesan las cosas espirituales. Somos expertos. Hay chicos ahí que se saben todos los nombres de esas películas, de esas nuevas que están saliendo, que hasta necesitan tutoriales para entenderlas.
Pero vaya a ver si no miran los tutoriales para entender esas películas. ¡Ah! Claro que las utilizan. Hay muchachos que van 3, 4 y 5 veces para ver una película para entenderle, pero leen un pasaje y no le entienden y no les importa. Ah, eso no le entiendo y se van porque no les interesa. Son inexpertos. ¿Sí? Son inexpertos en la palabra de Dios. Hay tanta historia que podíamos contar de esto. Pero el maduro, en cuarto lugar, es una persona experta. ¿Ven las diferencias? Maneja bien la Biblia, sabe la historia, cuál es el cronograma, cuál es el primer libro, el último libro. Fíjense que hay gente que cree que cronológicamente Malaquías es el último libro de la Biblia. Y eso no es cierto. El último libro de la Biblia cronológicamente es el libro de Nehemías. Esdras y Nehemías son los últimos 2 libros. La Biblia literalmente en forma cronológica comienza en Génesis y termina en Nehemías. Todos los demás libros que vienen de ahí, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Isaías, Cantares, Isaías, Jeremías y todos los demás están metidos dentro de estos libros que están aquí atrás. Pero hay gente que no sabe, son inexpertos. Entonces, hermanos, hay que ser experto, manejar la Biblia, las doctrinas, tenemos que manejar la historia de la Biblia, el orden de los patriarcas, quiénes fueron, dónde vivieron, los reyes, los jueces, los reyes. Todo eso tenemos que aprender a manejar. Luego los apóstoles, Cristo, los apóstoles, la iglesia primitiva. Pero hay una quinta cosa que es muy delicada en cuanto a los niños espirituales o a los cristianos inexpertos o inmaduros. No ejercitan sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Versículo número 14, mire conmigo, estamos en Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Versículo número 14 dice, para los que por el uso tienen sus sentidos o los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermano, ya se dio cuenta lo que está diciendo aquí en el versículo número 14. Dice el escritor en Hebreos 5:14 que la persona madura es aquella, dice, que sabe discernir entre el bien y el mal. ¿Y cuáles son los sentidos aquí? Nuestros ojos, ¿qué vemos? ¿Qué miras tú como películas, hermano? Nuestra boca, lo que hablamos, lo que oímos, a dónde vamos caminando, lo que tocamos con nuestras manos, nuestra inteligencia, todos nuestros sentidos. Dice, el inmaduro no sabe discernir entre el bien y el mal. Él critica, anda chismeando de la gente y él cree que está bien eso, andar hablando de los demás. No entiende que eso es pecado y que es malo, que eso daña, que eso destruye familias, empresas, la iglesia, el barrio, la colonia. Pero él cree que está bien, no discierne que está causando un grave problema por su pecado. Dice que la persona inmadura no discierne, y esto me recuerda a Proverbios. ¿Se acuerda de Proverbios? Los faltos de sabiduría, la persona que no tiene aquella capacidad de discernir, que no es juiciosa, porque no es sabia. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Jehová. ¿Y de dónde viene la sabiduría? Viene de Dios para nosotros. Dice que la persona inmadura no ha ejercitado sus sentidos para lo bueno y lo malo. Para él, cualquier cosa está bien. En cambio, la persona madura, eso lo dice claramente el verso 14,
es para los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Yo quiero decirte esto a ti, mi hermano, tú y yo tenemos obligatoriamente que evaluarnos constantemente. Ayer yo hablaba con el liderazgo de la iglesia en la tarde, lo que el apóstol Pablo le dice a los ancianos de Éfeso, en el libro de Hechos 20, te dice, mirad por vosotros. Mirad por vosotros. ¿Sabe lo que quiere decir eso? No se descuiden, tienen que estarse evaluando constantemente. Y lo que Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Hermano, cuida tu vida, cuida tus pensamientos. Debes de tener un momento de quietud. Apaga tu teléfono, tu televisor, tu computadora, desconéctate de las redes sociales y ven a la palabra y di, hombre, ¿cómo estoy viviendo yo? ¿Cómo están mis pensamientos? ¿Qué estoy viendo yo en las redes sociales, en la televisión, en el teléfono, en la computadora? ¿Estoy ejercitándome correctamente? ¿Estoy haciendo el bien? ¿Cómo está mi relación con mi esposa? ¿La estoy tratando como vaso más frágil? ¿Cómo está mi relación con mis hijos? ¿Cómo estoy manejando mis finanzas? ¿Estoy hundiéndome en deudas? ¿Estoy aquí con las tarjetas de crédito? ¿Cómo está mi sexualidad? ¿Qué estoy viendo en las noches? ¿Ah? ¿Cómo está mi relación con la secretaria, con las compañeras de trabajo, con mis amigas, aún con mis hermanas en Cristo? Tienes que evaluarte, discernir si estás bien o mal. Y en aquellas áreas que estamos mal, tenemos que ir cortando esas cosas y diciendo, no, yo quiero crecer y ser un hombre maduro. Quiero desechar lo mal y adaptar lo bueno a mi vida. Como dice el apóstol Pablo, ahí en el libro de Tito, lo dice de una forma clara y contundente. Y se lo voy a leer. Tito, dice el capítulo 2, versículo número 11. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Versículo 12. Enseñándonos. ¿Cuál es el sujeto de este verbo? La gracia de Dios nos enseña. O sea, la gracia de Dios no solamente nos salva, sino que también la gracia de Dios es un maestro. ¿Y qué nos enseña? Dos cosas. Uno, renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. La gracia de Dios me enseña que hay cosas que yo tengo que quitar de mi vida, renunciar a ellas, decir no. Pero mire lo que dice el versículo 12. Que vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente y aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿qué me enseña la gracia de Dios? Que hay cosas que yo tengo que botar de mi vida, que renunciar. ¿A qué cosas? A la impiedad. La impiedad es la vida de los impíos, toda la clase de pecaminosidad que ellos hacen, y a los deseos mundanos. ¿Cuáles son los deseos mundanos? Aquellas cosas que están aquí que me pueden atraer y apartar del Señor. Fornicaciones, lujuria, pornografía, malos deseos, odio, rencores, orgullo, todo eso. Pero la gracia de Dios también me enseña que hay cosas que tengo que adaptar y adoptar para mí. ¿Cuáles son esas cosas? Vivir sobria, justa, piadosamente y a la expectativa que Cristo ya va a venir. Si soy cristiano maduro, yo tengo que ejercitar mis sentidos en botar estas cosas y tomar cosas piadosas para mi vida. Y por último, número 6, repaso. ¿Cuáles son las características de un cristiano inmaduro? Tardo para oír, siempre va a ser un alumno aprendiendo y nunca va a llegar al conocimiento profundo de la verdad. Tercero, se alimentará de leche constantemente. Cuarto, es inexperto en la palabra, no sabe manejar la Biblia, su doctrina, su historia, sus personajes, su cronología. Quinto, no ejercita sus sentidos en discernir entre lo bueno y lo malo. Para él todo está bien, aunque ande en pecado. De hecho, hay cristianos que dicen, no, si Dios me dijo que enamore a la compañera.
aunque esté casado. Y sexto, son niños. Versículo número 13. Y todo aquel que participa de la ley es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Ahora, hay una palabra griega, hermanos, que es paidos. Paidos es un niño, pero aquí no uso esa palabra. ¿Sabe usted que, por ejemplo, en nuestro medio, un niño es desde que nace hasta 18 años? Puede tener 17 años y es un niño, así lo considera la ley. Pero aquí, escuche bien usted, la palabra que usa el escritor es nepios. No es paidos, es nepios. La palabra nepio quiere decir bebé. No niño, bebé. Ahora, ¿cuál es la diferencia? El bebecito recién nacido. Porque como les digo, un niño puede tener 15 años en nuestro medio, pero ya no es un niño, niño. Pero aquí no usa la palabra niño, usa la palabra bebé, literalmente. Un bebé recién nacido, que no ha tenido ningún tipo de crecimiento. Por tanto, el cristiano maduro, entonces, en sexto lugar, es una persona adulta, fortalecida, que ha crecido, que ha desarrollado una madurez física, mental, emocional. Hermano, un niño es inmaduro. Yo me acuerdo cuando yo estaba niño, allá en Puerto Cortés, a veces nosotros poníamos chapas en la línea férrea y pasaba el tren y las dejaba lisitas. Nos gustaba hacer eso. Y entonces después íbamos y las agarrábamos y en un palito las clavábamos, le amarrábamos una cabulla y andábamos con un carrito. Ese era nuestro carrito. Pero yo me acuerdo que si mi hermano me tocaba ese carrito, yo lo agarraba y nos agarrábamos a trompadas. Ahora, yo voy allá a Progreso, donde está mi hermano, o él viene aquí. Yo le digo, ten hermano, usa mi carro, no hay problema. Ya no nos trompeamos por eso. Ya no nos golpeamos. ¿Por qué? Porque hemos crecido. Se da cuenta la diferencia entre el niño y el adulto. Aquel niño, Manuelito Puerto, precioso, hermoso bebé, golpeaba a su hermano porque le tocaba un pedacito de tabla con unas chapitas clavadas que jugaba como carrito. Ahora tenemos un carro de verdad, yo se lo presto a mi hermano o yo voy allá y él me presta sus carros a mí. Y no hay problema, porque hemos madurado, porque hemos crecido, porque ya no somos niños. En la iglesia hay niños que pelean por cosas realmente infantiles. Yo me acuerdo, hace unos años atrás, yo estaba de presidente de la ASIECA, Asociación de Iglesias Centroamericanas de Honduras, y me llamaron a una iglesia. Y me dijeron, pastor, tenemos un grave problema y la iglesia está a punto de dividirse. Entonces, citamos allá a los hermanos, fueron y habían dos grupos. Yo me senté en medio, un grupo aquí, el otro grupo allá. Y me dicen, pastor, aquí tenemos un grave problema. Bueno, vamos a orar y oramos, leímos la Biblia y les digo, bueno, empecemos por usted. ¿Cuál es el problema? No, dice, es que mire, esta gente quiere poner árbol de Navidad. Y si ellos ponen árbol de Navidad, nosotros nos vamos porque no queremos árbol. Hermano, yo dije, Dios mío, ¿cómo es posible que una iglesia, dos grupos de hermanos estén en conflicto, peleando, discutiéndose, mordiéndose, odiándose, porque un grupo dice que se va a poner árbol de Navidad y el otro dice que no? No puede hacer eso. Niños espirituales, bebés peleando por tonterías en la iglesia. Hay gente que pelea porque le pintaron de verde y él lo quería de rojo la iglesia. Eso no puede ser. Eso habla del grado de madurez espiritual que tiene una iglesia. Hermanos queridos, debemos crecer. Debemos crecer. Voy a tratar el capítulo número 6 de forma rápida realmente. Ahora, mira, este capítulo 6 es clave, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el capítulo 6 de Hebreos tiene muchas interpretaciones.
Y de hecho hay muchas personas que usan este capítulo para afirmar que la salvación se pierde. Mira conmigo, por favor. Por tanto, ahora, ¿qué quiere decir por tanto, hermano? La idea del escritor no ha terminado. El escritor sigue su pensamiento. Lo que está diciendo ahora, en conclusión de lo que les acabo de decir, de estos dos tipos de cristianos, los maduros y los inmaduros, en vista de eso, dice, quiero llamarles la atención ahora, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, o sea, las cosas elementales, vamos adelante, a la perfección. La palabra perfección aquí, hermanos, habla de madurez. No quiere decir impecabilidad. Esta palabra, perfección, no está hablando de ser impecables, santos, de que no vamos a cometer ningún pecado. Habla de cristianos maduros, que han crecido en su vida espiritual, que yo a veces cometo pecado, pero voy allá a mi cuarto, me tiro al suelo, pongo mis rodillas ahí y confieso mi pecado, lloro, le digo, Señor, perdóname. Me levanto perdonado y continúo mi crecimiento espiritual. Entonces, la perfección aquí habla de la madurez. Vamos a la madurez cristiana. ¿Qué quiere decir? Hermanos, tenemos que crecer permanentemente. No detengas tu crecimiento espiritual. Y dice, hay que dejar los rudimentos. ¿Qué quiere decir? Ya dejen de estar solamente pidiendo que se les predique de la oración, de la fe. Hay que ir a otros estadios de conocimiento de la Escritura. Tenemos que, como yo les dije, graduarnos e ir hacia arriba. Decía un maestro que teníamos allá en el seminario, si nosotros en la iglesia le decimos, hermanos, el próximo domingo, cuando estamos congregados, todos vamos a venir vestidos aquí, físicamente, ¿ok? Vestidos, con ropa. Conforme nuestro crecimiento espiritual, el 90% de hermanos llegarían con pañal desechable. Porque no han crecido. Son niños. Dice, dejemos ya eso. Dejemos ya eso. Vamos a la madurez. Versículo 1, 6:1. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. Y aquí el escritor pone algunos ejemplos de doctrinas que la gente quería que le estuvieran enseñando una y otra y otra y otra y otra y otra vez. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si en verdad Dios lo permite. O sea, dice el escritor, vamos a dejar esto porque Dios quiere que crezcamos. Dios lo va a permitir. Y ahora es aquí donde viene el punto. Porque es imposible. Y es aquí donde mucha gente se pierde y cree que aquí enseña de la pérdida de la salvación. Y el escritor no está hablando de esto. Está hablando de madurez o de inmadurez espiritual. Y ahora va a entrar a ese punto que yo les dije. Meter aquí los profesantes. Cristianos maduros, cristianos inmaduros, pero cristianos, pero están los profesantes. ¿Cuáles son los profesantes? Aquellos que llegan a la iglesia, pero no son convertidos. Versículo número 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, mire, esta gente escuchó y gustaron del don celestial, o sea, les gustó esto, lo paladearon. Es más, algunos hasta aprendieron muchas cosas ahí, yendo ahí a la congregación. Y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estuvo tratando con sus vidas. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, o sea, oyeron la sana doctrina, la palabra, el evangelio, y de los poderes del siglo venidero, de lo que va a venir más adelante, y muchos de ellos lo saben. Pero ¿qué dice? Versículo 6, y recayeron otra vez. ¿Qué quiere decir? Estos estuvieron ahí y se fueron. Lo que dice el apóstol Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubieran sido con nosotros,
hubieran permanecido con nosotros. Aquí no está hablando de cristianos inmaduros o de cristianos que pierdan su salvación. Está hablando de profesantes que llegan a la iglesia, que incluso algunos levantan la mano, pasan adelante y adiós. Porque mire usted, es increíble que algunas personas creen que este pasaje habla que la salvación se pierde, pero realmente si eso fuera cierto, vamos a dar una suposición ahorita, ¿ok? Por favor, preste atención. Este es un supuesto que este pasaje estuviera enseñando, supuestamente, que la salvación se pierde. ¿Qué dice el pasaje? Mire cómo dice. Versículo número 4. Es imposible, y voy a resumir esto en esta frase, que los que fueron salvos, versículo número 6, y recayeron otra vez, sean otra vez renovados para arrepentimiento. En otras palabras, si este pasaje estuviera hablando de que la salvación se pierde, ¿sabe lo que está diciendo el escritor? Que nunca jamás la podría recuperar. Pero es interesante que muchas personas que agarran este pasaje para decir que la salvación se pierde, también invitan a la gente a reconciliarse. Aquí dice que es imposible, que si usted recibió a Cristo y pecó, pueda ser de nuevo restaurado. Y eso no es posible para un hijo de Dios. Primero, la salvación no se pierde. Hay promesas de vida eterna una y otra vez en la Escritura. Y es imposible que usted se vaya a la condenación eterna. Si usted ya tiene a Cristo en su corazón, la salvación que Cristo le dio es una salvación perfecta, completa y eterna. Juan 3:16, el versículo más conocido de la Escritura. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Es un categórico, es seguro, sino que tenga vida eterna. Usted no se puede perder. Y la vida que dice ahí en Juan 3:16 no es vida por 3 meses ni por 5 años, vida eterna. Vida eterna, eso es lo que Dios le ha prometido. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11, 12 y 13. ¿Qué dice? Quiero que sepáis que tenéis vida eterna. Juan dice, yo quiero que ustedes lo sepan. No solamente que lo crean, sino que lo sepan de verdad. Ahora, ¿de qué está hablando aquí? De la gente que llegó a la iglesia, escuchó, participó. Es más, algunos hasta tuvieron algún liderazgo, pero nunca se convirtieron. Esta gente recayó y esta gente no tendrá oportunidad de arrepentimiento. ¿Y qué dice la Escritura? Sean renovados otra vez, versículo 6, para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Ahora el escritor de esta carta, normalmente tenemos la costumbre de decir Pablo, pero aquí es el escritor de la carta, que es anónima, va a poner un ejemplo. Versículo número 7. El ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo que nos va a poner aquí el escritor? El ejemplo de la tierra. Y mire lo que dice. Aquí aborda este asunto que es tan importante, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa para aquellos para los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Ahora dice, mire, aquí está la tierra y toda la tierra es igual. Pero ¿qué dice? Viene la lluvia y hace producir el grano, hace germinar el grano. Pero un grano, dice, es hierba provechosa. Estos son los hijos de Dios, en el versículo número 7, que dan fruto bueno. Pero el versículo 8 está el pero, ya se dieron cuenta. Aquí hay una buena tierra que da buen fruto, pero hay una mala tierra que no da buen fruto. Versículo número 8. Pero la que produce espinos, la misma tierra, le cae la misma lluvia, pero no produce lo mismo. Ya se dieron cuenta. Aquí habla de dos tipos de personas, los que producen buen fruto y los que nunca pueden producir fruto porque no son creyentes.
porque no son hijos de Dios. Versículo número 8, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. ¿Cuál va a ser quemada? No la buena tierra que da buen fruto, sino la mala tierra, la mala hierba que nunca dio buen fruto, produjo cardos, espinos. Entonces aquí el escritor dice, hay gente que llega a la congregación, está ahí, pero nunca se convierte, nunca nacen de nuevo. Estos son cardos y espinos. Y les cae la misma lluvia, pero la tierra germina, pero con cosas, la semilla germina, pero con cosas diferentes. Una buena tierra produce buena semilla, tiene buena semilla, produce buen fruto. Una mala semilla produce mal fruto, espinos y cardos. Estos espinos y cardos son los que van a ser quemados, los que no son cristianos. De esto está hablando el escritor. Ahora, ¿qué dice? Versículo número 9, otra vez hay otro pero, mire usted, y ahora el escritor se enfoca en los cristianos y les dice, mire el versículo 9, pero en cuanto a vosotros, oh amados, no a los cardos, no a aquellos que llegaron y estuvieron ahí, pero nunca se convirtieron, en cuanto a vosotros, oh amados, les dice, amados, ustedes son mis hermanos en Cristo, estamos persuadidos de cosas mejores, no el fuego eterno, no el fuego eterno, no van a ser quemados y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. ¿Qué dice el escritor? Tenemos que ser claros en esta enseñanza. Ustedes tienen cosas mucho mejores que pertenecen a su salvación, que la han descuidado, que ustedes están fríos. Esa es una cosa, pero son salvos. Y ustedes van a seguir creciendo, y ustedes van a seguir madurando, y ustedes van a reaccionar bien con esta exhortación. Pero al otro, ese no le va a importar. Ese va a continuar en su vida de frialdad, de carnalidad, de mundanalidad, de materialismo, de apatía. ¿Por qué? Porque ese espino no es buena, no es buen árbol. Cristo dijo, el buen árbol da buen fruto y el árbol malo va a dar mal fruto. Y entonces el escritor sigue diciendo, porque Dios no es injusto, versículo 10, para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dice el escritor, ustedes han tenido una vida de servicio, de entrega, de sufrimiento, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero ¿qué les está diciendo aquí? Versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros, mire lo que dice, muestre la misma solicitud hasta el fin, y aquí está el punto, para certeza de la esperanza. ¿Qué es lo que dice el escritor? Hay que perseverar para que tengamos esa seguridad de nuestra salvación. No porque la vamos a perder, sino porque el fruto me da evidencia de mi salvación. Eso es lo que está diciendo el escritor. Dice, estamos persuadidos de cosas mejores que ustedes. Aquellos producirán espinos y cardos. Siempre serán mundanos. Aunque estén en la iglesia, serán impíos. Aunque estén en la congregación y se reúnan, pero nunca han nacido de nuevo. Pero en cuanto a ustedes, hay muchas cosas mucho mejores que pertenecen a la salvación. Y ahora, ¿qué dice el escritor aquí? Sigan mostrando ese mismo entrega, ese mismo servicio, esa misma dedicación, esa misma pasión por el Señor, para que estemos seguros que ustedes son salvos, para que no perdamos esa seguridad de que todos nosotros vamos a ir al cielo. Cuando, por ejemplo, hermanos, alguien sirvió al Señor, pero de repente se descarrió y anduvo en el mundo y así murió. Y usted dice, bueno, realmente no sé. Él fue cristiano un tiempo, pero su vida mayor parte fue en el mundo. Y ahí sí que no podemos decir nada. Ahí se lo dejamos al Señor. Un día nos vamos a dar cuenta si fue o no fue, porque no tenemos esa certeza, que es lo que dice aquí. Esa certeza.
Versículo número 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Fe y paciencia para soportar las pruebas, que no nos desanimen, que no nos tiren a la basura. Y ahora el escritor va a hablar de dos cosas que nos dan certeza a nosotros de manera muy particular. Mire el versículo número 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, Abraham alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Versículo número 18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza que está delante de nosotros. ¿Cuáles son las dos cosas inmutables que Dios no nos va a engañar? Su palabra y su juramento o su pacto con nosotros. Dice, eso lo tenemos como una fortísima ancla para nosotros. Eso nos da aliento, que Dios es fiel. Uno, Dios va a cumplir su palabra y dos, va a cumplir su pacto con nosotros. No nos va a dejar. Versículo número 19 termina diciendo, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. ¿Dónde tenemos que anclar nuestra alma? ¿Sabe qué es el ancla, hermano? Es ese hierro que va al fondo del mar y detiene el barco. Lo tiene firme, no lo deja que ande para allá y para acá. Dice que estas dos cosas son el ancla de nuestra alma, donde nuestra alma puede agarrarse y estar firme y soportar los embates de la vida. ¿Cuáles son estas dos cosas? La palabra de Dios y el juramento de Dios o el pacto que Dios nos ha dado, su promesa de que tenemos perdón, salvación y vida eterna. Y dice el versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Y esto es Cristo, versículo número 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor y vuelve a retomar su punto. Hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Del capítulo 7 vamos a hablar el día miércoles. ¿Quién era este Melquisedec? ¿Y cómo es eso de que Cristo es sacerdote? Según el orden de Melquisedec. Mientras tanto, medite tres cosas. Uno, hermano querido, ¿es usted un cristiano maduro, espiritual, que ha crecido, que toma alimento sólido, que ha ejercitado bien sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal, que está enseñando la palabra? ¿O es un cristiano inmaduro, carnal, que siempre está arrastrando los pies, que le cuesta orar, que le cuesta leer la Biblia, que le cuesta crecer? ¿O es un impío? No hay más. Hermano, yo te exhorto en esta hora, a la luz de este pasaje, crezcamos, vamos a la madurez, vale la pena, da fruto digno de arrepentimiento y que tu alma esté anclada en Dios, en su palabra, en sus promesas y en ese pacto que Él ha hecho con nosotros. Que Dios los bendiga. Oremos. Gracias, Dios, por este tiempo hermoso de estudio de tu palabra. Bendice tu pueblo. Ayúdanos a salir del desánimo, de la frialdad, de la indiferencia, de la apatía, de la carnalidad, del materialismo, y ayúdanos a poner a Cristo en el primer lugar de nuestra vida, a tomar decisiones firmes, de crecer, de caminar contigo, de obedecerte, de vivir en santidad, Señor, de conocerte cada día más a través de tu poderosa y santa palabra, que es el ancla segura para nosotros. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a ir a la perfección, a la madurez espiritual. Fortalécenos, danos poder para vencer el desánimo, la frialdad, la carnalidad, el materialismo y todo esto que nos quiere amarrar a este mundo. Y ayúdanos a vivir para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Les amamos. El miércoles les estamos esperando a las 7 de la noche. Dios los bendiga.